Bueno, qué bendición que estamos acá nuevamente reunidos para glorificar el nombre de nuestro Señor, para seguir aprendiendo de su palabra. Y hay un anuncio que se me pasó a mí pasárselo a... Sí, bueno, se me pasó pasárselo, está bueno eso. Se me olvidó pasárselo a Rolly. Y es que el 25 de febrero de este mes vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Un añito, ya tenemos. Y un aplauso porque ya fue parte de toda esta historia, el nacimiento, y hoy tenemos que queremos saludarla especialmente a ella, que fueron una familia muy querida por nosotros y que han estado orando por nosotros, y así que, Ivana, siéntate en tu casa. Y entonces cumplimos un año y lo vamos a celebrar. Vamos a celebrarlo acá. No va a ser una celebración, sí, no vamos a poder tener comida porque eso es un poco más complicado, pero vamos a tratar de tener un buen brindis allá afuera, una buena merienda. Pero la idea es que estén orando por eso. Y vamos a tener de invitado a un pastor especial para nosotros también. Muy, muy querido por nosotros. Yo creo que fue, yo diría, la persona junto con un grupo de nosotros que más ha hecho, ¿no? Y más ha orado porque esta iglesia pueda estar funcionando. Y es el pastor José Abella. Sé que ha estado predicando ahí con nosotros en otras ocasiones, pero creo que ese privilegio no se lo podíamos quitar a él, que estuviera acá orando y estuviera hablando de nuestra iglesia en nuestro primer aniversario. Ya para el segundo aniversario nos buscaremos a otro más bonito, no se ve tampoco feo, nada. Pero la idea es que podamos entonces nosotros disfrutar. Así que estén orando por eso. Queremos tener un servicio especial, ¿no? En que estemos celebrando todo ese tiempo que nos hemos gozado en el Señor, pero nada, estemos orando, no sencillamente por celebrar un año, sino por el hecho de agradecer a Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Y estamos confiados en que Él es esa roca de ayuda, de apoyo, ese cimiento al que le estuvimos cantando hoy. Y cuando estamos en Él, pues este barco pues va a seguir caminando, porque esta obra es suya, esta iglesia es suya, no es de nosotros. Así que le damos muchas gracias a Dios por esto, por todas las cosas que están pasando, por cada uno de ustedes. Y nada, esa es la idea, ¿no? Que estemos orando todo este tiempo por eso. Así que seguimos en el libro de Éxodo, estamos peregrinando por el libro de Éxodo, un libro maravilloso. Recuerden cuál es la idea fundamental del libro de Éxodo, la idea principal del libro de Éxodo, ¿cuál es? Recuerden, la hemos dicho unas cuantas veces. ¿Alguien la puede decir? Uno a la vez, por favor, no todos juntos. Amén. Aquí me está diciendo Betty que es la relación de Dios con su pueblo. Anda por ahí. Betty, tienes 4 puntos de 5. Estás aprobada. La idea fundamental de Éxodo, digamos, la idea principal o la línea melódica del libro de Éxodo, digamos, es que Dios está queriendo liberar a su pueblo para tener después una relación con Él, para habitar en medio de ellos. Ese es el libro de Éxodo. Dios liberando a su pueblo para habitar en medio de ellos. Y es muy interesante porque si usted se pone a pensar, la historia del libro de Éxodo es la historia de la vida de cualquiera de nosotros. Porque Dios nos liberó de la esclavitud, del pecado, no de Egipto, para tener una relación especial con nosotros. Y por eso nosotros hoy pues tenemos salvación y vida eterna, porque Dios envió a su libertador, a Cristo nuestro Señor, para poder tener una relación estrecha, especial, íntima con cada uno de nosotros que somos sus hijos de nuestro Padre Celestial. Imaginemos, pongamos nuestra mente a volar, que estamos buscando trabajo. Imaginemos que estamos buscando trabajo, aún no tenemos trabajo. Y durante la semana tuviste 2 entrevistas de trabajo. En la primera te reciben en una oficina. La persona que te entrevista tiene tu expediente en su computadora. Te traen café. El lugar está impecablemente limpio, está organizado. Te hace muchísimas preguntas para saber si tú eres una persona competente. Pero además quieren conocer tu calidad moral, tu capacidad para relacionarte con otros, para trabajar en equipo. Al final entonces te entregan un documento donde está todo lo que la empresa es. La visión, la misión, el propósito de la empresa. Te entregan todas estas cosas y te dicen,
El próximo lunes a las 9 de la mañana te vamos a estar llamando para darte el resultado, si te contratamos o no. En la segunda entrevista te recibe en un vestíbulo sin privacidad. La persona que te entrevista, supuestamente que te está entrevistando, no deja mirar el celular. Ni siquiera pregunta por ti ni quién tú eres. Y al final de toda la perorata te dice: no te preocupes que te llamamos, te vamos a llamar. Te vamos a llamar. ¿En qué compañía usted quisiera trabajar? Si hay alguno por ahí que quiere trabajar en la segunda, vamos a revisarlo. En la primera, ¿por qué? ¿Por qué queremos trabajar en la primera? Yo entiendo que por la seriedad. Sobre todas las cosas, por la seriedad que nosotros vimos desde la entrevista de trabajo. Amados hermanos, qué bendición que tú y yo servimos en una compañía familiar muy seria. Y servimos al mejor de todos los CEO que puedan existir. Dios, amados hermanos, ha hecho un pacto con cada uno de nosotros para que nosotros le sirvamos. Dios ha hecho un pacto muy serio con cada uno de nosotros para que le podamos servir. Tenemos que vivir agradecidos a Dios por la seriedad, por la pureza y por la santidad de su pacto para con nosotros. Y esta es la idea fundamental que vamos a estar viendo en el día de hoy en el capítulo 4 de Éxodo, los versículos del 18 al 31. Éxodo capítulo 4, versículos del 18 al 31. Vivamos agradecidos a Dios por la seriedad, pureza y santidad de su pacto para con nosotros. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, del 18 al 31. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y le dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejéis ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra, Señor, revela quiénes somos realmente. Pero sobre todas las cosas, tu palabra nos muestra el único camino que lleva a la salvación, que es a través de tu Hijo Jesucristo. Que esta tarde nosotros podamos exponerla, Señor, conforme al propósito que tú la has enviado, y que pueda ser entendida, Señor. Escóndanos a nosotros detrás de la cruz de Cristo para que sea ella la que se ilumine
y toque corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es una de las historias más raras de toda la Biblia. Raras y complicadas de toda la Biblia. No sé si se dieron cuenta por qué. Y solo podemos comprenderla reconociendo nuestra incapacidad humana para entender, al menos un poco, la mente de Dios. Sucede que como vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecador, vivimos en un mundo carnal, desgraciadamente, aún siendo cristianos, tratamos de entender todas las cosas bajo nuestro prisma, bajo nuestra manera de ver las cosas. Pero resulta que Dios es santo, 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 y no es como nosotros. Es el creador de todo lo que vemos y lo que nuestros ojos no pueden ver también. Y todas las cosas en este mundo funcionan bajo sus términos, bajo los términos de Dios. Incluso las cosas de este mundo caído, pecador y carnal también funcionan, bajo los términos de Dios. Nada nunca se ha escapado de la soberanía y el control de Dios. Nada. Habrá ocasiones en que entenderemos los planes de Dios. Seguro, habrá momentos en que usted entiende perfectamente los planes de Dios, sobre todo cuando le están sucediendo cosas buenas, cuando todo va marchando, cuando todo está caminando, cuando todo está viento en popa, cuando todo lo que usted planificó está saliendo bien. Usted dice, entiendo que este es el plan de Dios. Pero ¿y qué cuando las cosas se tornan y toman un giro hacia un lado que usted no había pensado? Habrá otros momentos en que no entenderemos nada de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero de lo que podemos estar seguros, tú y yo, es que las decisiones y los procesos de Dios son infinitamente mejores que las decisiones y los procesos que nosotros podemos pensar y planear. Por eso, aunque haya cosas que nos parezcan extrañas y quizás sin sentido, solo creamos y tengamos paciencia. Solo creamos y tengamos paciencia. Dios es sabio y es fiel a su palabra, como hemos estado viendo en estos domingos. Con la historia de hoy aprenderemos varias cosas importantes para nuestras vidas. Veamos la secuencia entonces de los acontecimientos de esta historia. Lo primero que vemos en esta historia es que Moisés regresó a Jetro, su suegro, para cambiar de trabajo. Moisés regresó a Jetro para cambiar de trabajo. Recuerden, después de todas las excusas, recuerden la semana pasada en la que Dios llama a Moisés y Moisés comienza a excusarse y Moisés comienza a decir, Señor, no puedo, yo no soy, yo no sé, yo no sirvo, yo no puedo hacerlo, hasta que finalmente le dice, Señor, manda a otro. ¿Recuerdan eso? Después de todas estas excusas, finalmente entonces Moisés decidió asumir el llamado que Dios le hizo. Pero antes de esto, él tenía que regresar a donde estaba su suegro para entregarle ¿qué cosa? ¿Qué le tenía que entregar Moisés a su suegro? ¿Recuerdan? ¿Qué era Moisés? ¿Qué hacía Moisés? Moisés era pastor de ovejas. Y Moisés tenía que regresar a donde estaba su suegro Jetro para entregarle las ovejas que hasta ese momento había tenido a su cuidado. Recordemos que fueron 40 años cuidando las ovejas de Jetro, 40 años. Que no solo era su suegro, Jetro también era su jefe, Jetro era su empleador. Y además, Jetro era el patriarca de toda aquella familia. La familia que lo había acogido cuando él era un forastero en aquella tierra, en la tierra de Madián. Es interesante que Moisés solo le diga, volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Ha habido mucha polémica entre estudiosos. Algunos creen que Moisés le mintió a Jetro. Otros creen sencillamente que no le dijo toda la verdad. Lo cierto es que esta expresión trae mucho en sí misma. No estamos seguros por qué el escritor de Éxodo no quiso dar más detalles, pero de lo que sí podemos estar seguros es que Jetro entendió perfectamente que Moisés tenía mucho más en el propósito de su viaje que solo ir a ver si Israel estaba vivo o estaba muerto. Si ese hubiera sido solo el plan de Moisés, no creo que Jetro nunca le hubiera dicho, ve en paz. Entendamos que Moisés con este anuncio le estaba diciendo a Jetro, aquí
acabaron 40 años de servicio a ti. Con esto que Moisés le estaba diciendo a Jetro, Moisés le estaba diciendo, hoy renuncio oficialmente a estos 40 años en los que te he estado sirviendo para dedicarme ahora a otra cosa. Moisés estaba cambiando de trabajo. Moisés estaba entregando las ovejas que había cuidado hasta este momento para ir a pastorear otras ovejas. Moisés estaba ahora dejando a su empleador, Moisés estaba ahora dejando a su jefe, a su superior, para ir a servir a otro mucho más grande que lo había llamado. Moisés estaba cambiando su vida. De servir a Jetro y cuidar las ovejas, Moisés estaba pasando a servir a Dios y cuidar al pueblo de Dios. Nuevo amo, nuevas ovejas. ¿Fue esto fácil para Moisés? ¿Creen que fue fácil para Moisés esto? Por supuesto que no. Recordemos que venía de ponerle 200 excusas a Dios y ahora para colmo tiene que dejar las comodidades, la rutina, tiene que dejar la tranquilidad de su familia, una familia que lo había acogido durante 40 años y encima de todo tenía que dejar el trabajo que lo había sostenido todo este tiempo. Amados, la semana pasada veíamos que ponemos excusas ante el llamado de Dios para servirle. Ahora aquí, Dios nos está subiendo la parada. Dios nos está diciendo, servirme cuesta. Servirme cuesta. Y cuesta mucho. Cuesta abandonar comodidades. Cuesta abandonar deseos. Cuesta abandonar sueños. Cuesta abandonar rutinas. Cuesta abandonar lo que hasta ahora somos para convertirnos en siervos de Dios. Es interesante cómo Jesús nos graficó esta enseñanza en Lucas 14, 25 y 26. Dice el Señor en Lucas 14, 25 y 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuertes palabras, incomprensibles para muchos. Pero amados, ser un siervo de Cristo es un compromiso total de vida. Exige una lealtad absoluta que a veces entra en conflicto con las expectativas familiares. Pero incluso ni las personas que amamos deberían interferir en lo que Dios nos estaba llamando. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Y eso es una de las cosas principales que Jesús quiere decir. Es probable que cuando Dios te llame para que seas un hijo suyo y te llame a servirle, entres en conflictos familiares. Es probable. Quizás no. Pero si eso sucede, amado, si eso sucede, es bueno que entendamos que Dios está por encima de todo y de todas las cosas. Jesús no quiso decir que deberíamos ser hostiles con nuestra familia. Obvio que no. Como tampoco quiso decir que deberíamos quitarnos la vida. Fíjense que dice, si alguno no aborrece a padre, madre, hijo y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si por esa regla de 3, si aborrecer a nuestra familia es ser hostiles con nuestra familia, entonces también significa que nosotros nos tenemos que quitar la vida. No, para nada. Al contrario, los cristianos debemos tratar a nuestras familias con mucho respeto y con mucho amor. Pero ni aún ellos deben interponerse en nuestro servicio a Dios. Moisés deja a Jetro, Moisés deja las ovejas de Jetro y dispone todo su oído ahora para escuchar a Dios. Dios le dio 3 órdenes claras a Moisés. La primera, ve para Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Aquí hay 2 cosas interesantes. Y la primera es que es la única orden que tiene una respuesta inmediata. Moisés toma a su mujer, toma a sus 2 hijos, los monta en un asno, un burro, y sale para Egipto, llevando con él también la vara de Dios en su mano. Sobre esto también ha habido muchas explicaciones, o muchos intentos en este caso de explicaciones. Para algunos, que Moisés haya cargado con toda su familia, significa que había tomado en serio la orden de Dios, y estaba siendo responsable para que toda su familia también fuera parte de esto. Y yo creo que esto es una enseñanza importante para nosotros. Qué bueno
que nosotros, y ahora estoy hablando de los hombres, sobre todo a los hombres, perdónenme mujeres, ustedes son muy importantes, pero ahora estoy hablando de los hombres que somos los responsables de nuestra familia. Si Dios te está llamando a servirle, tú tienes que hacer responsable a toda tu familia también. Y tú tienes que decirle a toda tu familia que no hay nada como servir a Dios. Es bueno que esto lo tengamos en cuenta. Otros no le dan esa importancia, teniendo en cuenta que en algún momento tanto su mujer como sus hijos fueron enviados de regreso a Madián. En fin, creo que más que nada, esto nos muestra que Moisés había tomado en serio la decisión de irse definitivamente para Egipto. Y esto nos enseña que servir a Dios tiene que ser una decisión que nosotros debemos tomar definitivamente. Servir a Dios no es temporal. Bueno, voy a servir a Dios este verano. Voy a servir a Dios en días festivos. Voy a servir a Dios en las vacaciones. Cuando el niño tenga un chance y salga de la escuela esa semana, entonces yo voy a servir a Dios porque tengo tiempo. El resto de los días no tengo tiempo, trabajo mucho. Son muchas cosas que tengo en la cabeza. Servir a Dios es definitivo. Y tiene que ser algo que nosotros tenemos que pensar definitivamente. Yo voy a ser un siervo de Cristo siempre, todos los días de mi vida. Moisés no solo tomó a su familia, sino que también salió con la vara de Dios. Esa que usaría después para hacer las grandes maravillas que hizo en Egipto. Es muy tentador pensar en esta vara de Dios como una varita mágica. Es muy tentador. ¿Cierto o no? Pero nosotros vamos a interpretar de más sobre este texto. La vara de Dios no es una varita mágica. Si nosotros no vamos a estar orando, Señor, mándame tu vara, para ver si con tu vara hago ciertas cosas. Esa vara haría más falta en Cuba que aquí. A ver si aparece un pedacito de carne por algún lado, a ver si aparece otras cosas por otro lugar, y un poquito de dinero por aquí. No queremos hacer alegoría. ¿Cómo? ¿Y si abre el mar? A ver si abre el mar también. Mira, si abre el mar rojo, en este caso no es el Caribe, es de arriba. Dime tú, ¿qué clase de rollo es ese? Imagina pile pescado y vamos echando, por ahí vienen los cubanos. Lo que podemos aprender con esto es que sin el poder de Dios, porque realmente esta vara sí simbolizaba el poder de Dios. Pero lo que podemos entender con esto, aparte del pasaje, es que sin el poder de Dios en nosotros nada podemos hacer. Nada. Mira, nos podemos disponer a servir a Dios con toda la seriedad, con toda la disposición del mundo. Si el poder de Dios no es quien hace la obra, no vamos a hacer nada. No podemos servir a Dios si no es en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo el único que puede convertir corazones de piedra en corazones blandos de carne, rendidos a los pies de Cristo. Es solo en el poder del Espíritu Santo que las personas pueden mirar a la cruz y rendirse a Cristo. Hoy en día muchos están buscando señales. De hecho, hoy muchos buscan señales. Nosotros tenemos la mejor de las señales. ¿Saben cuál es la mejor de las señales? Que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. No hay mayor señal que esta. Si alguien está buscando una señal, si alguien te pide, a ver, yo quiero ver a Dios, tú crees en Dios, yo no creo, muéstramelo. Hermano, si usted quiere, y usted es un apologeta, usted siéntese con esa persona y debata, y discuta, y sáquele todos los argumentos filosóficos que hablan acerca de la existencia de Dios. Y llévalo a la segunda ley de la entropía y a todos estos argumentos teleológicos, cosmológicos, cristológicos y hasta la madre de los tomates, si usted quiere. Pero si usted no le predica el evangelio de Cristo, nada podrá mostrar el poder de Dios. Usted puede convencer a una persona, la puede convencer de que Dios existe. Y la persona solamente dirá, oye, ¿verdad? Todo este mundo no pudo haberse creado solo. Pero si usted no lo lleva a la cruz,
Si usted no le dice que solo se va a salvar en Cristo y mediante Cristo, no verá señales. No es como eso que anda por ahí ahora. Me mudaré no sé para dónde, no lo dirá nadie, pero habrá señales. O seré millonario, no sé qué. No habrá señales. Si usted no muestra la cruz, no habrá señales. La mayor de las señales, que es un corazón contrito y humillado delante de Dios, solo es posible en el poder de Dios. Y ese viene hoy a través del Evangelio. El Evangelio predicado, que transforma vidas. Esto tiene mucho que ver con la segunda orden que Dios le dio a Moisés. Cuando hayas vuelto a Egipto, esto es lo segundo que le dice Dios a Moisés, mira que hagas delante de Faraón todas las cosas maravillosas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Esta parte tiene dos cosas fundamentales que enseñarnos. La primera es el carácter dual del mensaje divino. Carácter dual. El mensaje de Dios tiene como dos maneras de verse. Anteriormente Dios le había dicho a Moisés que hiciera esas maravillas delante de quién, ¿recuerdan? La semana pasada. ¿Delante de quién Moisés tenía que hacer las maravillas? Delante del pueblo. Porque si no, no le iban a creer, porque no, todas estas cosas. Ahora, ¿quién le manda que haga las maravillas delante de quién? Delante de Faraón. ¿Saben qué? Dios le dijo a Moisés, haz las maravillas delante del pueblo, el pueblo te va a creer. Más adelante veremos que el pueblo le creyó. Y ahora dice, haz las mismas maravillas delante de Faraón. Él no te va a creer. Se va a endurecer. ¿Conocen la historia de la papa y huevo? Usted coge una papa. Sí, es la papa. Pensé que me había equivocado, pero es una papa. Usted coge una papa y un huevo y los pone en una caldera de agua hirviendo. A los 15 minutos, usted saca la papa. ¿Y cómo está? Blandita. ¿Y cómo es el huevo? Duro. La misma agua, el mismo fuego, el mismo caldero, la misma casa, el mismo fogón, la misma persona. El mensaje del Evangelio es parecido. A unos va a convencer y unos se van a rendir, pero otros se van a endurecer. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos, porque nosotros nos vamos a encontrar con todo tipo de gente. Y no se piense que eres tú, que es tu gracia, que es tu manera de hacerlo, sabes o no sabes, nada de eso. Va a haber momentos en que usted va a predicar el Evangelio, usted va a servir a Dios y la gente se va a rendir delante de los pies de Cristo. Pero va a haber momentos en que usted va a predicar el Evangelio y te van a tirar la puerta a la cara, te van a gritar, te van a humillar, te van a... No eres tú. No es que estás bonito, no. No es que ese día estabas en gracia, no. El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Ahora bien, nuestra tarea es entregar el mensaje. Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros hoy. Predica el Evangelio, unos creerán y otros no. Mire, pudiera parecer un chiste de mal gusto, pero no lo es. Es sencillamente lo otro que nos enseña este fragmento, que Dios es totalmente soberano. Porque usted pudiera decir, ¿y por qué suceden estas cosas? Porque Dios es soberano y es lo otro que nos enseña este pasaje. Hermano, si algo vemos claramente en todo el libro de Éxodo es la soberanía de Dios. Vamos a ver en múltiples ocasiones cómo la palabra de Dios nos va a decir en el libro de Éxodo, y Dios endureció el corazón de Faraón. Y no dejó ir al pueblo porque Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Qué significa todas estas cosas? En términos sencillos, que Dios es el rey de este universo y hace y deshace todo lo que Él entienda, con quien lo entienda y en el momento que lo entienda. ¿Y quiénes somos nosotros para altercar con Dios, como dice Romanos capítulo 9? Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. ¿Alguna vez ha visto un pedazo de fango discutiendo con el alfarero? Oye, no me hagas así, espérate un momentico, me está doliendo. No me pinches, záfame. Yo no quiero ser un ánfora, yo quiero ser un plato. No, nada. Y entender que Dios es soberano, eso, hermano, eso da mucho gozo. Eso nos da mucha seguridad. Porque eso lo que significa es que si Dios te escogió para ser un siervo suyo, no hay manera, no hay forma humana
de que tú puedas salir de ahí. No hay manera de que nadie nos pueda arrebatar de la mano de Dios. Eso nos da plena seguridad. Y Moisés y Faraón son una muestra de todo esto. Miren, voy a tratar de parafraseando. Tú vas a ir como si Dios estuviera diciéndole a Moisés. Tú vas a ir, aunque no quieras ir, y le vas a decir a aquel que haga lo que yo le diga, aunque no lo va a hacer, porque yo no quiero. ¿Entendieron? ¿Esta es la lengua? Lo vuelvo a decir. Esto es una muestra clara de la soberanía de Dios. Tú vas a ir aunque yo no quieras ir, y le vas a decir a aquel que haga lo que yo diga, aunque no lo va a hacer porque yo no quiero. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. Y qué bendición que así sea. Que las cosas están en sus manos y no en las nuestras. La última orden de Dios a Moisés fue la siguiente. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Pudiéramos decir que este es el corazón, hermanos, del libro de Éxodo. El intercambio de los primogénitos. Esto es una belleza que veremos después. Bueno, belleza entre comillas, porque fue doloroso. Pero este es el corazón del libro de Éxodo, el intercambio de los primogénitos. Dios había llamado a Abraham para que fuera el padre de una gran nación. Una nación que el mismo Dios iba a bendecir. Una nación que Dios había escogido. Un pueblo al que ahora le llama mi hijo, mi primogénito. Un pueblo al que le diseñó una definida línea de tiempo. Un pueblo que solo por amor Dios ha querido salvar para vivir en una eterna relación con Él. El profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1, dijo: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Interesantísimo que este mismo texto de Oseas es el que usa después el evangelista Mateo en el capítulo 2, versículos 13 al 15, cuando dicen, y escuchen bien: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño, a Jesús, y a su madre María, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta era la manera de Mateo para decir que Jesús es el verdadero y superior Hijo de Dios. El sublime primogénito, el Hijo amado del Padre, el único que hace posible que nosotros seamos hijos de Dios. Sí, hermanos, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Nosotros solo pudimos llegar a serlo por medio de Él. Solo a través de Cristo es que podemos llegar a ser hijos de Dios. Y así lo dice claramente Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hay otra manera en la que tú puedas ser parte del pueblo de Dios. No hay otra manera en la que tú puedas ser un hijo de Dios. No hay otra manera de encontrar esa relación con Dios, esa relación familiar con Dios, si no es a través de su verdadero Hijo primogénito, Jesucristo. Solo si tú recibes a Cristo, como dice aquí Juan, que no es otra cosa que arrepentirte de tus pecados y creer en la obra de Cristo en la cruz, que fue a morir para perdonar tus pecados y para darte bendición, libertad y vida eterna. Si tú te arrepientes y crees en eso, es como único puedes ser un hijo de Dios. Hace un tiempo estaba predicando a una persona, creo que este cuento lo he hecho 14 veces, me perdonan. Llegará el momento en que yo siga predicando, pasando los años y haga los mismos cuentos, me los recuerdan. No sé si lo he hecho, pero solo recuerdo que estaba predicándole a una persona y le mencioné este texto, y el hombre me dijo: espérate, pero ¿y qué tú te piensas? ¿Que yo soy, yo soy también un hijo de Dios, o yo soy un animal? Porque mucha gente cree que todos
los seres humanos son hijos de Dios, porque no son animales. Nada más lejos de la realidad. Juan es claro cuando dice, solo recibiendo a Cristo, solo creyendo en Él, es que tú tienes el derecho dado por Dios de ser su hijo. De manera, si hay alguien hoy, o alguien nos está viendo por las redes, y aún no ha entendido bien cómo funcionan estas cosas, y aún no entiende bien cómo funcionan estas cosas, pero de alguna manera quiere ser un hijo de Dios, quiere ser parte de la familia de Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Porque en esa cruz Dios hizo un intercambio contigo. Si tú crees, Dios va a tomar tu pecado, ese que te impide tener una relación con Él, y Dios te va a dar su justicia, su santidad. Es de la única manera en que la ira de Dios va a ser aplacada, porque el pecador eras tú, y tú eras el que merecías la muerte. Si te arrepientes y crees, Dios va a quitar de ti esa ira y te va a dar bendición y vida eterna. Y eso solo ocurre si crees en Cristo, en el Cristo de la cruz, el Cristo que murió y resucitó. Más adelante en el libro veremos toda la trascendencia que tiene esta historia de los primogénitos. Veremos a Dios poniendo por delante a sus hijos, a sus primogénitos, y sacrificando a los primogénitos de Egipto a través del sacrificio de un cordero que apunta al sacrificio del mejor y verdadero primogénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Moisés había regresado a Jetro para cambiar de trabajo. Había dejado a Jetro el cuidado de sus ovejas para ahora ser un obrero de Dios y cuidar del pueblo de Dios. Había tomado a su esposa, había tomado a sus 2 hijos y había salido camino a Egipto. Y ya casi que estamos terminando, a ver si me apuro un poco. Pero en el trayecto ocurrió algo. En el camino ocurrió algo. Y ha sido uno de los eventos más extraños de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y es lo segundo que vamos a ver en este pasaje. La obra que Moisés iba a hacer era tan seria, tan pura y tan santa, que casi le cuesta la vida por desobediente. Lo que iba a hacer Moisés era tan serio, tan puro y tan santo, que casi le cuesta la muerte por desobediente. ¿Qué pasó? Moisés iba camino a Egipto, y de pronto dice que en un lugar, una posada, un lugar donde estaban descansando, dice que Dios salió para matarlo. A ver, nosotros lo vemos así de esa manera y pudiéramos pensar que de pronto Dios se le apareció con un cuchillo. Espérate un momento. Muchos piensan que fue que se enfermó en ese trayecto. En fin, muchas cosas pudieran haber sido. Lo cierto es que Moisés estaba al borde de la muerte. Y el narrador de Éxodo nos dice que fue Dios quien lo puso en esa condición. Pero Séfora, su mujer, dice que tomó un pedernal, un cuchillo de piedra afilado, y le cortó el prepucio a uno de sus hijos. Probablemente a Gersón, que era el primogénito, no sabemos. Dice cuando le cortó el prepucio, si alguno no sabe qué significa esto, así es como se circuncidaban. Esa era precisamente la circuncisión, después lo podemos hablar. Cortó el prepucio, dice que el prepucio lo tiró a los pies de Moisés. Y le dijo, ahora tú me eres un esposo o novio, como dicen algunas versiones, de sangre. Y eso provocó que Moisés no muriera. ¿Qué significó esto? No sabemos cómo fue que Dios atacó a Moisés, pero esa no es la pregunta. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué? Moisés era el que había sido llamado por Dios para cumplir su plan. ¿Cómo es posible que si Dios llamó a Moisés para que fuera a Egipto a liberar a su pueblo, de pronto en medio del camino saliera a matarlo? Eso no tiene sentido, aparentemente sentido humano no tiene. Sin embargo, todo lo que sabemos es que todo se resolvió cuando Séfora, la esposa de Moisés, circuncidó a su hijo y tiró el prepucio de su hijo. Mire, Dios había sido muy claro. Y lo encontramos en Génesis 17, del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Rapidito. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti y por sus generaciones,
Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Moisés no había circuncidado a su hijo. Moisés no había circuncidado a su hijo. Moisés había desobedecido el pacto de Dios. Moisés debía estar listo y no lo estaba. Es probable que ni siquiera Séfora era considerada como parte del pueblo de Dios, sencillamente porque sus hijos no habían sido circuncidados. Quizás por eso la expresión, ahora me eres esposo de sangre. Pero ¿por qué es tan importante la circuncisión? Mire, ¿sabe? Moisés había discutido con Dios. Moisés le había puesto excusas a Dios. Moisés había hecho tantas cosas y Dios lo único que hizo fue ponerse bravo con él. Y sin embargo ahora, por no haber circuncidado a su hijo, sale a matarlo. Amados, el pacto de Dios es serio. El pacto de Dios es serio. Muy serio. ¿Y cómo es posible que si Moisés iba a ser el libertador del pueblo del pacto, no hubiera cumplido con el pacto que Dios había establecido? Hermano, servir a Dios es serio. Muy serio. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta. A Dios no le da lo mismo rojo que azul. A Dios no le da lo mismo rojo que azul. ¿Con qué seriedad estamos nosotros sirviendo a Dios? Yo pudiera decir, yo soy uno de los pastores de la iglesia, de manera que yo soy imprescindible. Por lo que a mí no me importa cualquier cosa, lo que vaya a hacer Dios aquí en Camino de Vida, yo hago lo que sea, no pasa nada. No importa si me preparo, si no me preparo para venir y predicar. Al final al mismo tiempo me van a oír igual. Si yo voy a hacer de lunes a viernes lo que me dé la gana, yo no voy a estar pensando en la excelencia del servicio a Dios, no voy a estar pensando en la seriedad que esto tiene. Porque al final yo soy el pastor de la iglesia. Yo soy un personaje aquí, ¿verdad? No, hermano. Eso no es así. Así no es como funciona. El servicio a Dios es serio. El servicio a Dios es muy serio. Cuidado. Le servimos a Dios, a un Dios que es muy celoso con sus planes. No le servimos a un Dios chapucero. Le servimos a un Dios que es muy serio, que es puro, que es santo. Le servimos a Dios, a un Dios que es muy celoso con sus planes. ¿Saben qué? Si no hubiera sido Moisés, al final el éxodo iba a ser de todas maneras. Dios iba a sacar a su pueblo de todas maneras. Fuera con Moisés, contigo o conmigo. Porque Dios es celoso con su pacto, lo cumple y con sus planes. Pero nosotros que somos sus instrumentos en esta tierra, tenemos que estar claros de estas cosas. No le servimos a un Dios chapucero. Le servimos a un Dios, pero tenemos que servirle en sus términos y en lo que Él ha establecido. No es como me dé la gana a mí ni como te dé la gana a ti. Yo no voy a estar metido en pornografía y haciendo lo que me dé la gana por ahí. Y además, no, pues yo soy un siervo de Dios. No, tú no eres nada. Tú eres un chapucero que si Dios te ha salvado, te va a salvar como por fuego. Porque eres su hijo y te escogió, pero eres un chapucero. Y lo que estás haciendo es tirando por el piso y pisoteando la sangre de Cristo. Esto es muy serio. Muy serio. Si nosotros decidimos que vamos a ser siervos de Cristo, tenemos que saber qué es en sus términos. Y sus términos están claros aquí en su palabra. Ojo con esto, hermano. Cuidado con estas cosas. Finalmente, esta historia nos enseña que sin derramamiento de sangre tampoco hay perdón de pecados. La ira de Dios solo se aplaca a través del derramamiento de sangre. La ira de Dios se aplacó con Moisés cuando hubo derramamiento de sangre. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante. También, solo a través de la sangre de Cristo es que hay perdón de pecados.
si Cristo no hubiera derramado su sangre, nosotros hoy no fuéramos perdonados de nuestros pecados. Al final de esta historia, y hasta ahora sí estamos terminando, perdón, Moisés llega a Egipto. Ya una vez aplacada la ira de Dios, Moisés continúa su camino, llega a Egipto y vemos el encuentro de Moisés con Aarón. Y esta última parte, hermanos, lo que nos muestra es nuevamente que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Fiel a su palabra. Por eso nosotros tenemos que vivir agradecidos, porque su pacto es serio, santo, puro. Dios es fiel a lo que ha dicho. Dios es fiel a lo que hará. Y Dios es fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque conforme Dios le dijo a Moisés, que iba a pasar, así pasó. Dios le dijo a Moisés, va a salir tu hermano al encuentro, te va a recibir con gran gozo, van a ir a hablar con el pueblo y el pueblo le va a creer. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Dios es fiel a su palabra. Al final, esta historia termina con una doxología, una especie de himno que dice: y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ese fue el pueblo. Qué hermosa forma de reconocer que Dios escuchó su clamor y vino a su rescate. ¿Recuerdas el momento en que Dios escuchó tu clamor y tu pedido de auxilio? ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué hiciste cuando entendiste que Dios te había rescatado, que Dios había venido a tu auxilio? Amados, no hay palabras para expresar nuestra adoración a Dios por haber inclinado su oído a nosotros, que no nos merecíamos nada. Una historia fascinante. Una historia que demuestra el amor de Dios a su pueblo, a nosotros, pero a la misma vez que nos pone cara a cara con la naturaleza pura y santa del servicio que nosotros como pueblo le tenemos que ofrecer a Él. Recordemos que el plan de Dios es liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto para habitar en medio de ellos. Pero ahora vemos que este plan tiene que ser bajo las condiciones y los términos de su pacto. El amor de Dios para con nosotros es puro. El amor de Dios para con nosotros es santo y muy serio. Tanto que por ese amor fue derramada sangre. La sangre de ese pacto que estableció con su pueblo, del cual tú y yo somos parte. Agradezcamos a Dios por la seriedad de su pacto. Agradezcamos a Dios por enviarnos un libertador que verdaderamente cumplió con todo el pacto desde el principio. Agradezcamos a Dios por Cristo, el mejor y verdadero libertador, nuestro Salvador, delante de quien nos postraremos por la obra maravillosa de rescate y salvación que hizo por nosotros en la cruz, a través de su sangre derramada para perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos quién eres. Y gracias por hacernos entender que tú eres un Dios muy serio, que nos has rescatado, que nos has salvado, que nos has perdonado, que hoy somos tus hijos, pero no deja de ser un Dios muy serio. Y tu pacto es en tus términos y no en los nuestros. Gracias porque esto nos recuerda que tenemos también de la misma manera que obedecerte, que ser santos, tratar de serlo, porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Gracias. Gracias porque eres de la manera que eres. Porque si fueras como nosotros, qué mal estaríamos. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Y que esta palabra pueda hacerle efecto, Señor, para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo. Amén.